Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición, a un nuevo taller del ciclo de capacitaciones 2026, el anteúltimo, ya mañana estamos finalizando. Y hoy tenemos a mi querido amigo Pablo Bordini que nos va a hablar de la frustración en el deporte. Así que bueno, espero que lo disfruten. Pablito, ¿cómo estás? Hola José, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Por acá muy bien, por suerte. Muy contento y muy agradecido a vos y por vos por este espacio para poder brindar este taller de capacitación sobre la frustración en el deporte. Así que gracias. Genial, genial. Bueno, te doy el pase, vamos para adelante con el taller y después al final, si se queda alguna persona conectada, nos quedamos ahí unos minutos para conversar. Y gracias también a quienes lo van a ver después grabado. Adelante, Pablito. Bien, gracias José. Bueno, el taller de hoy, ya como lo mencionamos, habla sobre la frustración en el deporte y la frustración es parte del crecimiento en cualquier deporte. Los retos y obstáculos son los que nos hacen más fuertes y mejores atletas. Esto define una frase un poco global de lo que se trabaja cuando hablamos sobre frustración en el deporte. Antes de eso, quisiera presentarme. Eh, a ver, José, que no me corre. Si haces clic, ¿no corre? No. Bueno, ahí te comparto yo. Bueno, dale, gracias, José. A ver, fíjate ahora. A ver, no quiere. A ver No. acá. Ahí vamos. Ahí encontré. ¿Lo hice yo? Pruebo. Sí, sí, genial. Bueno, como dijo José, mi nombre es Pablo Bordini. Soy entrenador de vóley femenino y masculino acá en la ciudad de San Carlos de Bariloche, donde vivo y resido. Y trabajo con equipos de ambas ramas y también con categorías de menores. Soy coach certificado en Sport desde hace varios años y actualmente trabajo como mentor dentro de los ciclos de capacitación de coaching deportivo. Después, saliendo de lo deportivo, soy un emprendedor turístico, teniendo un complejo de cabañas y una alquiladora de autos, que es la parte que mi parte comercial donde trabajo fuera de lo deportivo. Ya entrando para hablar sobre la frustración en el deporte, lo manejamos se trabajó o lo trabajo a través de distintas encuestas que vamos haciendo, como para tener real dimensión de lo que sucede con los deportistas. Entonces, la primera pregunta que surgió es en qué situación te frustras durante un partido y los resultados más marcados se dieron cuando erran muchas veces seguidas en una situación de juego o cuando se enojan y no pueden salir de ese enojo, lo mantienen, es un porcentaje bastante alto porque está llegando casi al 40% de los encuestados con este tipo de sensaciones. Y después, cuando las cosas no les salen como las entrenan, que es un punto también crucial en los jugadores, se ven entrenando de una manera y al después no poder llevarlo al partido, porque no siempre pasa, se frustran rápidamente. Rápidamente cuando no les salen las cosas como las estuvieron entrenando, eh, se enojan y se frustran. Y después hay un porcentaje ya bajo, apenas superior al 10%, que serían otros, que fueron cuando el físico no los acompañaba en el juego, por ejemplo, cuando pierden la comunicación con el compañero. También parte fundamental para salir de la frustración es tener buena comunicación, si el deporte es grupal, con los compañeros para poder acomodarse y volver a estar en situación ideal de juego. Cuando mi compañero en vez de apoyarme me critica, la crítica externa del otro también ejerce mucha presión y genera frustración rápidamente. O cuando el compañero te dice cosas o pone caras raras o malas caras de mi situación o de lo que yo puedo hacer. Estas fueron distintas respuestas que fueron teniendo los deportistas y que nos marcan cuál es la situación en la cual los lleva a frustrarse y muchas veces no saber cómo salir de esa situación. Ahora yendo hacia el ser o hacia el deportista, la parte interior del deportista,
cómo son las creencias de cada uno y por qué tienen tanto poder sobre nosotros o sobre los deportistas. Y es lo que es el mundo interno de cada uno y qué es lo que va sucediendo con ello. En primer medida están las creencias que son recibidas, que es lo que nos van diciendo durante nuestro crecimiento, nuestro aprendizaje, distintas situaciones que hacen que nosotros tomemos esto que nos dicen como algo real y no de una situación actual del momento. Entonces eso es una creencia recibida, la cual cada vez que sucede algo similar a lo que nos dijeron aparece. Y después las experiencias propias que van forjando la estabilidad y la fuerza del deportista. Habitualmente cuando se basan mucho en las malas experiencias que fueron pasando y en vez de llevarlas hacia algo positivo de crecimiento, se quedan anclados en esa situación, cada vez que algo parecido aparece en el juego, lo toman como que se va a repetir. También están los pensamientos, muchas veces son conscientes y a veces están en el subconsciente de cada uno, que lo traen siempre o habitualmente en situaciones difíciles o en momentos difíciles aparecen esos pensamientos, los cuales hacen que el jugador o el deportista o la deportista se anulen y se queden dentro de la frustración. El pensamiento es algo muy poderoso en el momento en que uno está ejerciendo la actividad. Ese pensamiento puede hacer que nos vayamos directamente del partido y no podamos continuar jugando de la manera que lo teníamos programado. Las emociones fundamentales en el deporte, aunque muchas veces no se entrenan ni se tienen en cuenta, son fundamentales porque son los que hacen que nuestro rendimiento se potencie o no. Y estas emociones pueden ser estímulos internos, que son parte de nuestras creencias y aparecen de manera espontánea en algún recuerdo, o estímulos externos que generan que nuestras emociones se disparen, lo que es todo lo exterior a uno mismo, que es lo que hablábamos antes también en la encuesta, que es justamente cuando el compañero por ahí dice algo o se refiere de una mala manera a una situación o empiezan las malas caras. Eso es un estímulo externo en el cual genera una emoción negativa para continuar haciendo el deporte. Después vienen las acciones que son las responsables o son automáticas. Ahí es donde accionamos a veces sin pensar, con resultados positivos o negativos, y a veces son esas responsabilidades que tomamos y suelen a veces potenciarnos o cometer un error. Son las acciones normales de juego que a veces salen de manera no pensadas y a veces sí. Y los resultados, en el último punto, pueden ser potenciadores o limitantes. Ahí depende del mundo interno de cada deportista, cómo toma los resultados que va teniendo a lo largo de su carrera. Pueden potenciarlo a una mejora rápida o a una mayor estabilidad en el deporte que está haciendo, o tener un resultado negativo lo limita y lo deja varios partidos sin posibilidad de poder recuperarse. Todo esto es un sistema de creencias que está dentro del deportista y que ejerce eh, con mucho poder los resultados de cada uno de ellos. Y es la parte donde, desde la mano de coaching, nosotros más podemos acompañar a los deportistas a que esto se modifique o el deportista lo modifique y lo vea desde otro lado y lo pueda mejorar para potenciar su rendimiento. Otra de las encuestas que realizamos, otra de las preguntas que hicimos era cómo te sentís cuando te frustras. Y los deportistas, en una marcada tendencia, muestran que van hacia el enojo automáticamente. Se enojan consigo mismo, con el equipo, con el entrenador o con quien sea, pero el enojo es un determinante para, post frustración, mantenerse en ese espacio, enojados, y cuanto más demoran en salir de esa zona, es cuando más bajo se pone su rendimiento. Otro de los puntos también marcados es la angustia. Hay jugadores o jugadoras que se angustian
y en muchos casos los lleva hasta situaciones límites de llanto y de tener que dejar en ese momento la actividad para poder después reponerse. Y otros con ganas directamente de apartarse del deporte, porque se frustran tan fuertemente que la única salida que encuentran es irse y dejar de hacer. Y los otros, que tienen un porcentaje bastante más bajo, eh, serían que se sienten bloqueados y no pueden salir de esa situación, que se sienten mal por sus compañeros y no por sí mismos, sino que empiezan a sentir que por culpa de uno mismo, por esa frustración, generan un problema en los compañeros que tienen en el deporte. Que no se tira del carro de la manera correcta y se pierde por falta de méritos. Esto es un pensamiento que rápidamente lo toman desde la frustración, con que no están como capacitados para poder enfrentar la situación de frustración que están teniendo y eso hace que pierdan los méritos que tienen. Y ahora pasamos a hablar nuevamente del deportista y su parte interior, que es la mente, que es la que incide mucho también en la frustración, es la que impacta en las acciones, tanto del consciente como del subconsciente. Y en esta figura podemos notar que es un iceberg, en la cual sobre la superficie es la parte más pequeña, habitualmente se entiende que es como un 20% de lo del total y el 80% está por debajo de la superficie. Ese 20%, que es lo que está sobre la superficie, que es la parte visible, es lo que mostramos en nuestros comportamientos y en nuestras actitudes. Es cómo nos mostramos ante cada situación y ante los demás. O sea que de nuestra mente solo mostramos una parte de lo que somos y de lo que podemos llegar a ser si podemos mejorar este porcentaje y que lo que sea consciente sea más elevado. Y en el subconsciente es donde están nuestras creencias, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Esa parte es la que nosotros como coach acompañamos a poder que el deportista pueda visualizarlas y ver qué es lo que le pasa y ver cómo puede resolver esta situación, que es la que no muestra cuáles son sus creencias, cuáles son sus emociones y sus pensamientos. Como vimos en placas anteriores, el mundo interno de cada deportista. En esta parte es donde nosotros acompañamos y trabajamos con el deportista, para que ellos puedan cambiar ese observador de lo que están teniendo en sus creencias y en sus emociones y puedan desde otra visión mejorar esta situación y ser conscientes ellos mismos de cómo resolver esto. Otra de las preguntas de la encuesta era ¿qué crees que podría mejorar si reducís tu frustración? ¿Qué mejora pueden tener si esa frustración fuera menor o durara menos tiempo cuando aparece? Y las respuestas fueron que disfrutarían más del deporte, sentirían más confianza consigo mismo y mejoraría mucho su juego. Es casi el total de las respuestas. Hubo solamente un 4% de otros puntos de vista y realmente es como lo marca esta encuesta que hicimos. El deportista rápidamente cuando logra salir de esa situación genera confianza automáticamente para poder seguir mejorando y lo empieza a disfrutar, que es habitualmente o yo creería que es lo más importante, poder disfrutar de lo que uno hace. Compite, pero a su vez disfruta. Y ayudaría a mejorar el juego. Tienen los fundamentos para hacerlo, pero la frustración muchas veces los lleva a, a perder esa mejora o ese rendimiento que tienen porque están frustrados o enojados con lo que pasa. Ahora vamos a hablar. José, ¿vamos bien? Excelente. Bueno, perfecto. Cualquier cosa, si hay algo, me avisas. Ahora vamos a hablar del deportista interno.
En el deportista interno, muchas veces las fortalezas son las que se dejan de lado y se buscan mejorar las debilidades y nunca se pone en punto principal cuáles son las fortalezas de un deportista, ni siquiera en muchos casos se lo pregunta. Entonces, cuando uno lo lleva a esa situación, a buscar en su deportista interno, le pregunta qué sería lo que hacen bien o sienten que hacen bien, en qué te destacás, cómo superás tus problemas o qué te decís a vos mismo que sos capaz de hacer. Cuando nosotros trabajamos con deportistas y acompañamos a ellos y le hacemos estas preguntas, los ponen en una situación de observarse a sí mismos. Y cuando se observan a sí mismos, se dan cuenta que hay muchas de las fortalezas que tienen que no las tienen en cuenta para ellos. Siempre es, o habitualmente en una gran mayoría, se ubican en las debilidades, que es lo que quieren mejorar, sin darse cuenta que lo importante es basarse en las fortalezas para tener un mayor crecimiento. Desde las fortalezas podemos ir mejorando en lo deportivo, ya hablando en lo deportivo, todas las debilidades que tengamos. Ahí me pasé. A ver si lo puedo volver. Ahí está. También están las preocupaciones que suelen aparecer. Entonces ahí llevamos preguntas como ¿cuáles son tus miedos? ¿Qué sensaciones te genera la frustración, el enojo o la culpa? ¿Y cómo te conversás a vos mismo? Fundamental esta parte de cómo se conversa cada deportista a sí mismo porque es lo que se dice constantemente. Durante la competencia o durante un entrenamiento, el deportista se habla a sí mismo constantemente y no siempre es eh, motivador lo que se dice. Por eso es muy necesario ubicarnos en este lugar cuando acompañamos a deportistas a trabajar específicamente sobre la frustración, es saber qué es lo que se dice en cada momento que aparece. Y ahí es muy interesante poder acompañarlos a que cambien la visión de lo que se están diciendo. Eso incide un montón en el rendimiento del deportista. ¿Cómo se habla el deportista a sí mismo? Es importantísimo porque es donde lo lleva a frustrarse y a no poder volver. En cambio, cuando lo que se conversan es positivo y hacia la búsqueda de una mejora de esa situación que no están pudiendo, el deportista puede salir rápidamente. Y los deseos es saber para qué hacen el deporte, qué los inspira a hacerlo, qué los llevó a hacerlo y que ellos sepan por qué lo están haciendo. ¿Quiénes son tus referentes? Es muy importante siempre tener un referente a quien uno quisiera emular o quisiera parecerse o quisiera tener ese tipo de actitud o esa parte deportiva. Y siempre un objetivo. El objetivo tiene que estar siempre en saber qué quiere lograr el deportista con el deporte que hace. Todos esos son puntos de anclaje en los cuales el deportista, cuando logra responderse rápidamente, genera un potenciador y puede avanzar y no quedarse en la frustración. Una de las últimas preguntas que le hicimos es qué estrategias creen que los ayudarían a superar la frustración en un partido. Creo que esta es sumamente importante porque es lo que ellos creen que debería pasar cuando salen de esta situación de frustración. Y es marcada la respuesta de motivarme internamente para estar más fuerte mentalmente. Volvemos casi al principio de lo que íbamos hablando. El sistema de creencias es muy importante porque de ahí es cómo se hablan a sí mismos. Y es ahí donde no encuentran respuesta y van a la frustración. También les sirve incorporar herramientas que los permitan salir de la frustración. Acá hay deportistas que ya visualizan que están frustrados, pero no saben cómo salir de ese espacio, cómo cortar esa situación de frustración para poder remontar rápidamente lo que no está saliendo. Y otros confiar más en cómo entrenaron en la semana y visualizarse en esa situación de la semana en las cuales las cosas salen mucho mejor que en competencia y tratar de emular esa sensación y después los distintos gestos técnicos necesarios para que las cosas salgan de la misma manera en una situación de competencia.
Esto es muy interesante, saber que un gran porcentaje entiende que es necesario estar fuertes para poder salir de estas situaciones mentalmente. La parte de la mente es sumamente necesaria, esa fortaleza para poder en momentos adversos encontrar una mejora y una respuesta rápidamente. Hay algunos tips que nosotros manejamos o usamos o ayudan a que el deportista trate de salir de una zona de frustración. En primera parte es mantener la tranquilidad, no, o sea, no irse del juego, manteniendo la calma, analizando el problema o lo que no le sale, cuál sería la mejor salida para salir de ahí, visualizarse cómo se entrena, como muchas veces dicen, entreno mejor de lo que juego, bueno, visualizarse cómo en los entrenamientos logran situaciones de juego que después en la competencia no pueden. Poder anclarse y visualizarse en esa situación que sí les sale, los ayuda rápidamente a ver cómo mejoran el gesto de lo que están haciendo. Identificar las emociones, en qué emociones están en el momento de la frustración, destinar un tiempo para conectarse con su interior. Esto lo utilizamos mucho, o yo lo utilizo mucho previo a los partidos o previo a la competencia, tratar de que el deportista se conecte con lo que va a hacer y que esté conectado en el presente, en el momento en que se encuentra, para poder realizar la actividad que va a hacer. Si el jugador está disperso y no está pensando en situación de lo que va a hacer, difícilmente pueda estar conectado con lo que pasa en ese momento. Y sentir las emociones que aparecen al momento de la frustración. Lo que sería identificar por qué y qué me sucede cuando me frustro. De ahí poder cambiar el observador y poder lograr una mejora en su momento emocional difícil. Respirar y meditar es algo que está muy ahora en auge en el deporte, o sea, hace tiempo que lo está, ahora cada vez se está haciendo como más masivo de que la preparación previa o en el momento de la competencia logren, aunque sea por pequeños instantes, detener la vorágine, respirar o conectarse consigo mismo para poder lograr mejoras. Y es conectarse con el momento presente, que estén en el aquí y ahora, en el momento de competir y no con la cabeza, como se dice habitualmente, en otro lado. Hará que puedan evaluar todas las posibilidades para resolver el problema en lugar de quedarse atrapados en la situación en que están. O sea, lograr visualizarse a sí mismo en qué situaciones se encuentran y de qué manera encontrar el camino más rápido para salir de esa emoción o de la frustración en la cual se encuentra. Y buscar ayuda en caso de que todo esto que traemos como tips para gestionar la frustración no puedan, buscar ayuda en otras personas que lo ayuden a gestionar la frustración, buscando el acompañamiento de un coach, por ejemplo, que lo ayude a destrabar esas áreas sensibles y transformar la frustración en posibilidades de acción. A veces solo no se puede, a veces es necesario tener alguien que nos acompañe y nos ayude a encontrar herramientas necesarias para una mejora personal. La última pregunta de las encuestas, ¿te gustaría recibir un acompañamiento para mejorar tu manejo de las frustraciones en los partidos? La respuesta fue marcada, a todo el mundo le gustaría encontrarla, muchas veces no encuentran la manera, pero es indudable que el deportista la reconoce y quiere salir de esa situación y muchas veces no sabe cómo. Otros respondieron que sí, pero que no saben cómo sería. Deberían investigar o hablar con referentes que lo acompañen y bajo el porcentaje, un 20% que no por el momento. Esto nos marca también la necesidad del deportista de salir de esas zonas en las cuales no se encuentra bien y necesita una pronta solución a lo que le está pasando. Y todos les gustaría recibir, o la mayoría, un acompañamiento de alguien que los guíe para encontrar respuesta a lo que le está pasando.
Acá son las maneras en que podríamos trabajar o que trabajamos los coaches, que es a través de un acompañamiento individual, para que se trabaje en lo que nosotros llamamos un uno a uno, la necesidad del deportista. Y después el acompañamiento de equipos, en los cuales ya es otra metodología, en la misma línea de lo que se trabaja dentro del coaching, que es hacer encuentros grupales y trabajar con equipos completos. Una frase para cerrar, para mí de un referente, yo estoy ligado al vóley y es el deporte que me apasiona y que sigo conectado hoy en día a través de ser entrenador de distintos equipos, donde dice que no hay que tener miedo de los errores. Los errores son el precio que se paga para tener el derecho a mejorar. Es importantísimo lo que trae, no minimiza el error, sino que le da una valoración a lo que pasa con los errores y es lo que uno habitualmente dice que se paga un derecho para poder mejorar. Y es hacerse cargo de esos errores y no tener miedo. José, no sé si querés seguir vos. Seguí, seguí nomás. Bueno, acá finalizaríamos lo que es la parte de la frustración. Sumamente agradecido a todos los que eh, lo vean y les sirvan y por supuesto siempre estamos a disposición de que se conecten por cualquiera de los medios de comunicación que tenemos para preguntar lo que quieran o si hay dudas. Queríamos contarles, sí, sobre la diplomatura de coaching deportivo. Es una modalidad completamente online, el 100% de la cursada. La duración total es de 7 meses y lo dividimos en 3 niveles en este año. El nivel 1 dura 3 meses, el nivel 2 dura 2 y el nivel 3 dura 2, ¿no? Porque justo me tapa la cámara. Sí. Las clases son en vivo a través de esta misma plataforma que estamos utilizando en este momento, que es Zoom, y las mismas quedan grabadas en la página de Sportvoz para que puedan verlas siempre. Iniciamos ya este mes los niveles, así que cualquier consulta se comunican por el medio que crean más simple con cualquiera de nosotros para tener la información necesaria. Y la plataforma de estudio, que es la página de la escuela, está online o abierta completamente todos los días, toda hora, todos los días de la semana. Y cuando se termina, obtienen una certificación internacional que es de ILATAC, del Instituto Latinoamericano de Terapias Alternativas y Coaching, que les sirve para certificar de manera internacional lo que ustedes han aprobado. La promoción para los participantes de estos encuentros: están quedando 5 cupos disponibles para las personas que participaron de todo este ciclo de capacitaciones, obteniendo un 20% de descuento en todas las cuotas que dure la cursada. Para más información, colocar nombre completo y número de WhatsApp en el chat para que nosotros nos contactemos con ustedes. Llegamos al final. Muchas gracias por los que nos han escuchado, para quienes los vean y quieran comunicarse con nosotros, la plataforma está en pantalla y si no a través de las redes sociales. Cualquiera de los medios está bien. Llegamos al fin, José. Llegamos al final, gracias, gracias Pablo, gracias por la presentación. Agradecemos también bueno, a las personas que lo puedan ver grabado. Lo vamos a subir en breve y ahora sí vamos a dejar de grabar. Te dejo de compartir. Dejamos de grabar para subir la grabación en un rato. Gracias Pablo, gracias a todos.